Y es que el resultado de haber renunciado a Dios y por lo tanto de haber dejado de querer el amor, pensar, por ejemplo, qué concepto se tiene hoy día del amor. El sexo. El sexo es lo más contrario al amor, porque el amor es la donación a la persona amada con el olvido de uno mismo. El sexo es la utilización de la otra persona para el placer de uno mismo. Yo mismo, que experimento el placer, es lo único que me importa. La otra persona para mí es un instrumento, como podría ser un cacharro, o como podría ser un animal al que utilizo pues como instrumento de recreo o de compañía. El sexo es lo más contrario al amor. El sexo es la consagración del egoísmo más exaltado y más satánico y diabólico que se puede concebir. Lo contrario al amor. Sin embargo, tal como Dios había establecido las cosas, y vuelvo a repetir, hermano, que Dios había establecido las cosas como Padre bueno que es, las había establecido para bien de los hombres y para el buen y el mejor funcionamiento de la sociedad humana. Por eso decía San Pablo en la primera de los Corintios: ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Dios creó al hombre en forma de dos sexos, varón y mujer, exactamente con la misma dignidad. Es la misma naturaleza humana, en dos sexos distintos como tales, pero absolutamente complementarios el uno al otro, con funciones distintas y por lo tanto complementarias, pero ambos dos destinados a unirse el uno al otro, a necesitarse el uno al otro, a amarse el uno al otro, a cooperar el uno con el otro, y todo ello de la única forma posible, a través del amor. Eso decía el apóstol San Pablo: ni la mujer sin el varón, ni el varón sin la mujer. Así fue establecido por Dios. Hoy día ya no. Hoy día el varón puede prescindir de la mujer, y la mujer puede prescindir del varón. Con lo cual hemos llegado a esa degeneración de la raza humana de la que hablábamos al principio. Porque todo sucede cuando nos volvemos de espaldas a Dios y cuando nos empeñamos en enmendarle la plana a Dios, y cuando nos olvidamos que Dios es nuestro Padre, que Dios nos ama, que Dios nos envió a su Hijo para dar la vida por nosotros y demostrarnos su amor, para enseñarnos cómo nos teníamos que amar, cómo teníamos que vivir en cooperación y cariñosamente los unos con los otros, cómo teníamos que ayudarnos mutuamente y cómo podíamos vivir para siempre en paz y felicidad. Pero no lo quisimos así. En cierta ocasión le preguntaron los judíos a Jesucristo: ¿cómo es posible que Moisés nos permitía dar libelo de repudio a nuestras mujeres y abandonarlas dándoles un documento de repudio cuando nos pareciera? Y le dijo Jesucristo, les contesta así el Señor: son palabras de nuestro Señor Jesucristo, palabras que por tanto nos afectan a todos, nos obligan a todos y nos tendrían que configurar a todos. ¿No habéis leído, decía Jesucristo, que al principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Dios los hizo al principio hombre y mujer, y los hizo para que se unieran, se amaran, cooperaran y se ayudaran, y fueran los dos, en esa unión tan íntima, una sola carne. Por lo tanto, ya no son dos, sino una sola carne, decía Jesucristo. Por lo tanto, seguía él, lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre.
Por eso decía San Pablo que ni el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Ambos dos se necesitan mutuamente. Ni el hombre es superior a la mujer, ni la mujer es superior al hombre. Ambos dos son seres diferentes, pero una misma naturaleza humana, con la misma dignidad. Eso sí, con funciones diferentes, porque así lo exige la naturaleza, y han de ser funciones complementarias, sin las cuales la procreación y la existencia y la convivencia humana no podrían darse. Cuando San Pablo aplicaba estas doctrinas, decía, atención, porque esta doctrina sí que hoy día es fundamental, absoluta y terriblemente denostada y rechazada. Para San Pablo, o sea, para la Biblia, o sea, para el Espíritu Santo, o sea, para Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios, la cabeza de la mujer es el varón. Afirmación escandalosa, afirmación machista. La cabeza de la mujer es el varón. Oigamos las palabras literales del apóstol San Pablo. Las mujeres estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de su iglesia. Pues como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Así lo dice el apóstol en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Las mujeres están sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de su iglesia. Pues como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Machismo. Yo recuerdo unas monjas tontas, les llamo tontas por no llamarle algo peor, pero en fin, unas monjas tontas que decían: la Biblia no es machista, pero San Pablo sí es machista. Pero mis queridas tontas monjas, si San Pablo es machista, la Biblia es machista. Y si la Biblia es machista, el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, es machista. Y ustedes, señoras monjas, ¿cómo se atreven a catalogar y a cualificar al Espíritu Santo como machista? La insensatez humana llega a unos extremos inconcebibles. Pero ¿quiénes son ustedes, doctoras de la Iglesia, para distinguir entre el machismo de San Pablo y el machismo del Espíritu Santo? San Pablo, la Iglesia no es la Biblia no es machista, pero San Pablo sí es machista. Pero, hermanas mías, mis queridas monjas, San Pablo escribe en la Biblia. La Biblia San Pablo es el autor material, pero el autor real de la Biblia es el Espíritu Santo. Si ustedes califican a San Pablo como machista, están considerando al Espíritu Santo como machista. Y a cualquiera que niegue que la cabeza de la mujer es el varón y que en el matrimonio cristiano la cabeza del matrimonio cristiano es el varón, pues está negando la ley divina y las disposiciones con que Dios quiso establecer que funcionara la familia cristiana, el matrimonio cristiano y en definitiva la sociedad cristiana. Pero en fin, cuando el hombre se empeña en negarle, en enmendarle la plana a Dios y en saber más que Dios, pues las consecuencias luego vienen solas, hermanos míos. Esta es nuestra tragedia. Que lleguemos a pensar que sabemos más que Dios, que podemos disponer nuestra vida mejor que como Dios la ha querido disponer,
que somos capaces de amarnos entre nosotros y amarnos a nosotros mismos más que nos ha amado el supremo amor. Pero así son las cosas. Machismo. Bueno, hemos de tener en cuenta cómo entiende San Pablo esta superioridad, llamémoslo así, de alguna forma, porque no hay tal superioridad, porque es compañera te doy y no sierva, compañera y compañero. La cabeza de la mujer, pero la mujer no es una esclava, no es una sierva. ¿Cómo entiende San Pablo esta autoridad, por llamarle de alguna forma, del marido sobre la mujer? Oigámoslo. Dice así el apóstol: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. De manera que la cabeza de la mujer es el varón y la autoridad recae sobre el varón, pero esa autoridad es una autoridad de servicio, de entrega y amor, de tal manera que ha de ser igual y paralela a aquella entrega de amor y servicio que Cristo llevó a cabo por su iglesia, que se entregó y dio la vida por ella. Oigamos las palabras del apóstol: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Así deben los maridos amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, pues nadie aborrece su propia carne. Gran misterio es este, pero yo lo digo en atención a Cristo y a su iglesia. O sea, que el apóstol compara la unión del marido con la mujer a la de Cristo con su iglesia. La entrega y el amor del esposo a la esposa, como la entrega y el amor con que Cristo llevó a cabo esa entrega y ese amor a su iglesia. Paralelismo y entrega y equiparación. Por lo tanto, esa autoridad del marido sobre la mujer, que ciertamente es autoridad, pues hay que tener en cuenta que es una autoridad de amor y de entrega, como es siempre y debe ser la autoridad cristiana, como es ejercida la autoridad cristiana. ¿Cómo ejerció Jesucristo su autoridad sobre sus apóstoles? Siempre infundida y animada por el amor, siempre y en todo caso. Así debe ser. Cuando esto se lleva a cabo, no hay ningún problema. El marido es la cabeza de su mujer, pero el marido ama a su mujer como a su propio cuerpo y se entrega a ella y se sacrifica por ella y está dispuesto a dar la vida por ella como Cristo lo hizo con su iglesia. Así lo compara el apóstol y le llama un gran misterio. Y el gran misterio es este, pero es así. De manera que ¿dónde está el machismo? Claro, y ya sé lo que estarán pensando algunas mujeres. Vean, todo eso está muy bien, padre. Todas esas teorías, todas esas enseñanzas, todas esas cosas tan bonitas, todas esas cosas tan idealistas, están muy bien. Pero ¿qué sucede cuando falla todo esto? ¿Qué sucede cuando el marido, cuando el esposo no se comporta así y no tiene en cuenta esas enseñanzas que le obligan de tal manera? Repito, ¿qué sucede cuando falla todo esto? Y yo preguntaría, pero es que todo esto falla. ¿Es que todo esto puede fallar? Respuesta, pues sí, en efecto, todo esto puede fallar. Claro que falla. Y estos fallos, y el fallo de este régimen querido e implantado por Dios, que pueda fallar, está previsto por el mismo Dios. ¿Por qué falla todo esto? En definitiva,
es un rechazo a la obediencia. Ordinariamente, la mujer considera que es una ofensa a su dignidad el hecho de tener que someterse al marido. Se considera que la obediencia, que es una de las más excelentes virtudes cristianas, es una ofensa, es una injuria. El demonio, supremo engañador, padre de la mentira y de todos los mentirosos, nos ha engañado de tantas y de tan viles maneras que ha conseguido que las virtudes cristianas sean consideradas como vicios. Y hoy día la obediencia se considera pues un acto de servilismo, de servidumbre y de opresión por parte de quien manda. Así que muchas mujeres consideran que su obediencia al esposo es una actitud de servilismo y es una actitud que hiere su dignidad como tal mujer. Pero la obediencia como tal virtud, y aun sin considerarla como virtud, es necesaria en todas las sociedades. Cuando en cualquier sociedad, grande o pequeña, y la sociedad familiar es una sociedad pequeña, cuando en cualquier sociedad, falta la obediencia y falta alguien que haga de cabeza, se produce la anarquía. Y cuando la anarquía se implanta, cuando cada cual hace lo que le da la gana, o como diríamos vulgarmente, cuando cada uno echa por su lado, la convivencia se hace imposible. Y la sociedad pequeña o grande se destruye por completo. La obediencia es necesaria. Es que claro, obligarle a la mujer a obedecer al marido es una discriminación en contra de la mujer. La obediencia es una discriminación. Pero bueno, ¿qué pasaría si Dios hubiera puesto a la mujer como cabeza del varón y como cabeza de la sociedad familiar? Los varones se podrían quejar de que habían sido discriminados en favor de la mujer. Alguien tendría que ser discriminado, si es que alguien es discriminado. Y es eso, el no darse cuenta o haber admitido la perversión y el engaño de que la obediencia como tal es una virtud cristiana y además una virtud sublime. En el fondo y en la superficie, la obediencia es inmolación de uno mismo. Y esta inmolación de uno mismo supone como base el amor. Porque el estar dispuesto uno mismo a inmolarse, a negarse a sí mismo, a negar su propia vida, sus propios sentimientos, en favor de otro, supone amar al otro. El que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo y que me siga, decía Jesús. De manera tal que aquel cristiano o cristiana que no esté dispuesto a negarse a sí mismo, niega en absoluto toda posibilidad de llevar a cabo en sí la condición de cristiano. Si tú no estás dispuesto a negarte a ti mismo, nunca, he dicho nunca, podrás considerarte como cristiano. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo y que me siga. No se puede seguir a Jesucristo sin negarse a sí mismo, porque seguir a Jesucristo es una actitud esencialmente de amor. Y el amor es olvidarse de uno mismo en beneficio de la persona amada. El amor es negarse a uno mismo y olvidarse de sí mismo para compartir con la persona amada, en este caso Jesús, su cruz, sus sufrimientos y su destino. Y compartir con Jesús su cruz, su sufrimiento y su destino por amor, dado que Jesús es la fuente de todo amor, es vivir en una base de amor que luego se hace extensible a los demás. Pero si no nos introducimos, si no nos sumergimos en esa base de amor, es imposible
que practiquemos cualquier especie de amor, a no ser que sea un amor puramente falso, con los demás. La obediencia supone inmolación, y la inmolación supone negación de sí mismo, y esta negación de sí mismo es una virtud cristiana esencial, hasta el punto de que no podemos llamarnos cristianos ni de lejos si no la practicamos. Lo que ocurre es que los cristianos hace ya bastante tiempo que hemos olvidado lo que son las virtudes cristianas y lo que es la enseñanza cristiana fundamental, porque las hemos olvidado, porque nos hemos vuelto de espaldas a Dios, porque tampoco las oímos predicar ni enseñar. De una forma o de otra, o las desconocemos, o las hemos olvidado y en definitiva no las vivimos. Y he ahí la consecuencia y la causa de nuestro desastre. Decía la carta a los Hebreos, escuchad esta frase fundamental de la carta a los Hebreos, y vuelvo a repetir que la Biblia es la palabra de Dios. Decía la carta a los Hebreos nada más y nada menos que esto: Cristo, aun siendo el Hijo de Dios, aprendió por sus padecimientos la obediencia. Pues si Cristo por sus padecimientos aprendió la obediencia, ya la aprendió por sus padecimientos, porque la obediencia es una virtud que siempre supone negación de uno mismo, que siempre supone el ejercicio del heroísmo. Pero como hombre quiso asemejarse a nosotros y aprendió con el esfuerzo, con el trabajo, con los sufrimientos y con su sacrificio, aprendió la obediencia. Luego Cristo comprendió que la virtud de la obediencia, la vivencia de la virtud de la obediencia era fundamental, no importante, sino fundamental y esencial. Dice el Evangelio, hablando del niño Jesús, Jesucristo, niño, después de haberse perdido a los 12 años en el templo, cuando sus padres lo encontraron y lo regresaron con ellos a Jerusalén, que les estaba sujeto, que vivió a ellos por siempre sujeto, casi 30 años viviendo sujeto a Jesús y a María, sujeto a ellos, el Hijo de Dios. Luego la obediencia no será algo tan malo, es una virtud cristiana fundamental. Y en la carta a los Filipenses decía el apóstol nada más y nada menos que Cristo se hizo por amor a nosotros obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Padre quiso que nos demostrara su amor como se demuestra el amor hasta lo último, hasta la muerte. Y además, muerte de patíbulo, muerte vergonzosa. En la muerte más execrable y vergonzosa que en aquellos tiempos se podía concebir, la muerte en el patíbulo de la cruz, escupido y ofendido por todo su pueblo. Hasta ese punto llegó la obediencia de Jesucristo. Pero es que la obediencia puede llegar incluso a extremos heroicos, y debe llegar, porque esa inmolación de uno mismo, como es ejercicio del amor, y el amor debe ser como amaba Jesucristo hasta el fin total. Hoy el demonio se ha empeñado y lo ha conseguido en convertir la obediencia hoy día en una virtud execrable. De ahí el feminismo. Y el feminismo ha destruido por completo la dignidad de la mujer. Y sin embargo, hermanos míos muy amados, Dios bendice la obediencia, la bendice, como virtud excelsa y sublime que es, la bendice.